peticiones conforme a tu voluntad y en tus tiempos. Te pedimos, Señor, por las personas que puedan llegar ahorita ya a los estudios presenciales, por las que verán más tarde el estudio en YouTube, que las bendigas, las cuides donde quiera que ellas se encuentren, y que el estudio que vamos a ver hoy, Señor, pues lo pueda compartir correctamente, que se entienda bien y que quede grabado en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes, no nada más en unos apuntes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces retomo un poquito de lo que vimos anteriormente. Estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Hemos estado estudiándolo. Entonces vimos que ese capítulo se divide en 3 partes. Primeramente, la oración de Jesús al Padre. Después, la oración de Jesús por sus discípulos y por los que vendrían después de ellos. Y eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Entonces vimos que Jesús ora por los que el Padre le dio. Ora por quienes dejaba atrás en el mundo cuando Él fuera a partir al cielo. Porque la oración sabemos que es el instrumento que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. Y con esa oración, cuando nosotros ponemos todas esas peticiones en oración, nos trae confort, nos trae fortaleza, nos trae sostén. Porque sabemos que el Padre oye y responde cada una de nuestras oraciones, ¿sí? Además, tenemos la oración de otros creyentes que también nos apoyan en oración. Es muy bonito cuando sabemos que a las 8 de la noche todo el grupo nos unimos en oración para orar por las peticiones de cada quien, ¿no? Y también vimos el ejemplo de Pablo, que dependía de esas oraciones de los creyentes, ¿sí? Y les pedía que no cesaran de orar por él. Con Pedro también lo vimos, el ejemplo de cómo está él en la cárcel y tiene el apoyo de todos los creyentes orando por él. Además, tenemos la intercesión del Espíritu Santo y la intervención directa de Jesús al Padre que intercede por nosotros. Nuestras oraciones siempre van en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, en los estudios anteriores vimos que Jesús ora por sus discípulos, porque mucho lo iban a necesitar con la misión que tenían de expandir el evangelio y tendrían muchísimo ataque. Entonces Jesús estaba pidiendo por protección espiritual, ¿sí? Y que los guardara en 2 aspectos, vimos. En guardar internamente y guardarlos externamente de los enemigos, ¿sí? Porque Jesús quería que ellos también tuvieran el gozo que él tenía, que ya iba al Padre. Les había dado su palabra, que el mundo la rechazaba, pero ellos serían sus embajadores, estarían guardados por Dios, ¿sí? En este mundo. Tendrían persecución, pero también tendrían la protección del Padre. Y vimos también que Jesús pide, aparte de ese guardarlos interna y externamente, también le pide al Padre por la pureza santificadora de ellos, por su santificación, por su purificación, para prepararlos para empezar a predicar al mundo. No era suficiente nada más guardarlos de daños exteriores, de males exteriores. También necesitaban internamente conformarse a las enseñanzas de Jesús. Jesús también oraba para que los apartara del pecado, ¿sí? Y el instrumento en que ellos iban a poder apartarse, pues es la palabra. Así como para nosotros, ¿de qué manera nos apartamos del pecado? Pues conociendo la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida diaria, ¿sí? Y es necesaria esas enseñanzas que nos da Dios, pues para poder crecer espiritualmente. Si no nos alimentamos espiritualmente, no crecemos. Así como un bebé necesita su lechita, nosotros necesitamos esa lechita espiritual, y así lo dice el versículo, para crecer espiritualmente. Entonces, continuando con ese capítulo 17, hoy veremos los versículos del 20 al 23. Y el estudio se llama Unidos en la Verdad.
Entonces, primero voy a leer esos versículos que nos tocan hoy, Juan 17, del 20 al 23, cuando Jesús ora por esos futuros creyentes. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la unidad de la que Cristo está hablando aquí no es nada más una unidad externa, organizacional, ¿sí? Sino una unidad interna, espiritual, basada en Cristo. Y vamos a ver 1 Corintios 6, 17. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Los creyentes somos uno entre nosotros, ¿sí? Bueno, así debiéramos ser, porque a veces nada más estamos viendo como que las diferencias. No, debiéramos ser unos, unidos en Cristo. Vamos ahora a Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, donde nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y cómo manifestamos esto en la práctica? Vamos a ver qué nos dice en Filipenses 2:2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? La fe en Cristo trasciende cualquier diferencia que pueda haber entre las personas y hace que todos los creyentes seamos uno en Cristo, sintiendo lo mismo en cuanto al profundo conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Que es la que nos da energía por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Colosenses 3:16. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, el siguiente libro. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Fíjate que nos está diciendo, la palabra de Cristo more en nuestros corazones. ¿Y cómo dice? More en abundancia, ¿sí? Y debemos por eso memorizarla y transmitirla a otros. Por eso se nos hace tanto énfasis en que memoricemos la palabra. A lo mejor no traes tu Biblia a la mano y le estás compartiendo a una persona y dices, ay, ¿cómo decía el versículo? Pero si la memorizaste, te acuerdas y se lo compartes, ¿no? Entonces, el andar en el Espíritu, al andar en el Espíritu tenemos una misma actitud espiritual, teniendo un mismo amor, ese amor ágape, que no es un sentimiento, es un compromiso, ese amor ágape de Dios que no es un amor como el que nosotros conocemos condicional, ¿sí? Porque nosotros, yo te amo, sí, tú eres bueno conmigo, sí, sí, siempre con una condición.
No, el amor de Dios es ese amor ágape, que es el amor incondicional. Y como dice, es un compromiso. Romanos 12:10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sí? Que Dios nos ordena que tengamos un amor genuino, que vaya más allá de la mera cortesía nada más o de apariencias. No, no se trata de eso, se trata de que sea un amor genuino, ¿sí? Y un amor genuino, pues requiere esfuerzo, ¿sí? Y significa que nosotros ayudemos a las demás personas a ser mejores. Y eso demanda de nuestra parte, pues, tiempo y esfuerzo también. Y Romanos ahí mismo, pero ahora nos vamos al capítulo 5, versículo 5, donde dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que os fue dado. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que llena nuestro corazón con ese amor. Ya Dios nos lo puso, luego no lo ejercemos. Dice también: unánimes en el espíritu o de un mismo espíritu, compromiso a las mismas metas espirituales, sintiendo una misma cosa o teniendo una misma meta, que ¿cuál es? Pues la expansión del reino de Dios, ¿sí? Esto lo podemos interrumpir cuando tenemos un comportamiento carnal, que muchas veces así nos pasa, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice en Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Porque pasa que muchas veces perdemos tiempo y esfuerzo en los desacuerdos que pudiera haber entre nosotros, ¿sí? En lugar de unirnos. Bueno, dice, esta unidad no puede tolerar unidad a todo costo, de sacrificando verdades centrales en la fe. Eso es bien importante, ¿sí? La unidad nunca puede ir separada, nunca puede ir divorciada de la verdad bíblica. No por estar de acuerdo contigo, yo voy a alterar lo que dice la Biblia. Eso jamás. Efesios 4:15. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo. O sea, como cristianos debemos estar comprometidos con la verdad, hablar la verdad en amor, de manera cariñosa, no bibliazos. Porque luego no estás de acuerdo con alguien y quisieras cogerlo y darle con la Biblia, ¿no? Dice, la iglesia de Dios no puede unirse a los que rechazan las verdades del evangelio. Vamos a segunda de Juan, que está muy atrás, las cartas de Juan. Antes de Apocalipsis están las cartas de Juan. Vamos a la segunda. Segunda de Juan, del 7 al 11. No hay capítulo porque nada más es un solo capítulo, entonces nada más nos vamos directo a los versículos 7 al 11. Perdón, segundo de Juan, ¿de qué? 7 al 11. Segunda de Juan, versículos 7 al 11, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de las malas obras, ¿sí? Hoy en día, así como en los tiempos pasados, sí ha habido muchos falsos maestros, ¿sí? Que proclaman enseñanzas acerca de Jesús que no son bíblicas. Y a veces, incluso esas palabras pueden ser verdaderas en un pedacito, pero se cambian. Entonces, por eso es tan importante que nosotros realmente conozcamos lo que dice la Biblia, para que no seamos engañados. Porque hay mucha gente que dice, es que como dice la Biblia, y dicen cada barbaridad, que dices tú, ¿y dónde dice Dios eso? ¿No? Entonces, importante que conozcamos es lo que dice realmente la Biblia, para que no, cuando entren esas distorsiones, no penetren en nosotros, ¿sí? O tampoco admitir un falso evangelio, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La gente que predicaba un evangelio diferente enseñaba otras cosas, ¿sí? Muy diferentes a lo que nos está diciendo la Biblia, ¿sí? Y muchos enseñaban que para ser salvo, los gentiles tenían que cumplir con todas las leyes y costumbres judías, ¿sí? Para ellos, la fe no era suficiente. Tú tenías que cumplir con ciertas cosas. Pero, pues Dios ha establecido una sola manera de recibir el perdón de pecados, que es creer en Cristo como tu Señor y Salvador, porque nadie más te puede dar la vida eterna más que Jesús, ¿sí? Hemos visto en los estudios anteriores cómo nos dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando vimos esa analogía que hace con las ovejas, ¿no? Yo soy la puerta, Él es la puerta, es el camino. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Aquí nos está exhortando a que no hagamos equipo, digamos, con los incrédulos, ¿sí? Porque sería una unión desigual. Y esto podría ser que debilitara nuestro compromiso con Dios, que debilitara nuestra fe. Es peligroso, ¿sí? Y que a lo mejor distorsionara tus valores. Esto no significa que te aísles de los que no son creyentes, sino que tengamos un testimonio limpio ante ellos, ¿sí? Para que no
no vayamos a quedar atrapados en sus costumbres, en las cosas que ellos hacen. Ahora, sí podemos relacionarnos con ellos para que les compartas, pero no hagas como no hagas equipo, ¿sí? Porque sí puede, es muy fácil que caigamos en las mismas cosas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una unidad verdadera, es una realidad en cristianos reales. Porque hay mucha gente que se dice cristiana, pero que no está siguiendo realmente la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en este pasaje, al concluir Jesús su oración al Padre, la unidad estaba en el corazón de Jesús. Ya vimos que había orado por su gloria. Lo vimos en los primeros versículos, del 1 al 5 de este Evangelio 17, de este Evangelio de Juan, capítulo 17. Vimos que oró por sus discípulos en los siguientes versículos, del 6 al 19. Y ahora por los que vendrían después de la palabra, en el versículo 17 lo vimos. Oró también por el testimonio de sus discípulos y por el sacrificio de la cruz. En los versículos 18 y 19 lo vimos. Ahora, él ora por unidad en la verdad y reunirse con él en gloria. Y en esta súplica que hace al Padre vemos que hay 4 aspectos, si quieren numerarlos, y ahorita los vamos a ir viendo. El primero es la raíz de la unidad. El segundo es la petición de una verdadera unidad. El 3 es la representación de la verdadera unidad. Y el 4, que vamos a ver, es el resultado de la verdadera unidad. Entonces vámonos con el punto número 1, que es la raíz de la unidad, que lo vimos en el versículo que vimos hoy, el primero. Se los leo, ya no lo busquen. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿sí? Aquí tenemos una tercera negativa en esta oración. Vemos que en Juan 17:9, Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego sáltate al versículo 15, donde dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por todos los que lo seguirían. Como les decía, aquí nos incluye a nosotros. Jesús vio el futuro y oró por todos los que vendrían a él. La mayoría no había nacido, mas ya estaban en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Te pido agua, por favor, Cani. Perdón. Filipenses 4:3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Aquí vamos a ver cómo Pablo pide a su compañero fiel que ayude a los que comparten el evangelio. No nos dice el nombre, ¿sí? Que ayude a todos estos que están en el libro de la vida. Gracias, Cari. Entonces estamos en Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, que está pidiendo ese apoyo a los que comparten el evangelio, ¿sí? Y esta oración, pues, continúa también el día de hoy.
Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo por siempre para interceder por ellos, ¿sí? Cristo intercede permanentemente por nosotros delante de Dios, porque Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Y por todos estos que está orando, pues serían esos futuros creyentes, ¿sí? Vamos a ver Juan 1:12. Juan 1:12, te lo sabes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y otro que también sabes, Juan 3:15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo así como versículo central, ¿verdad? Y vamos a ver otro, Juan 6:40. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y sáltate al 47, ya nada más vemos este. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿sí? Porque la salvación es por fe y solo por fe. Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues, el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y ahora vete a Gálatas. Gálatas, que nos dice también 2:16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Esa fe que Dios mismo ha puesto en el corazón de los escogidos, ¿sí? Que Él mismo dio al Hijo. Juan 6:44. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, mas no esto rompiendo el mandato de Dios de evangelizar, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice esa gran comisión que dio a los discípulos y a nosotros en Mateo 28, 19 y 20? Mateo 18, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Irían esos discípulos a evangelizar a todas partes y no estarían solos, como dice el versículo. Estarían
con ese poder del Espíritu Santo. Y es ese mismo que tenemos nosotros para que también hagamos lo mismo, ¿sí? Y este evangelizar, pues sería por la palabra de los apóstoles. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Ellos escribirían el Nuevo Testamento y esto sería como una espada de dos filos que rompería corazones, como nos dice el versículo de Hebreos 4:12, ¿no? ¿Cómo es la palabra de Dios? Vamos a ver. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Penetra la palabra de Dios. Y Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos ponemos a pensar, estos hombres, pues débiles, pondrían el mundo de cabeza al estar predicando, ¿sí? Y vemos que en Hechos 17:6, lo que la gente decía de ellos. Aquí ellos estaban Pablo y Silas estaban en casa de un señor que se llamaba Jasón. Y decía la gente, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder de Dios había cambiado sus vidas, había derribado barreras que hubiera, ¿sí? Y inspiraba a la gente a adorar a Dios. Trastornaban al mundo, ¿sí? Y estos mismos apóstoles que vemos que no eran así como que, uy, qué perfectos, tenían sus cositas. Sabemos que uno lo traicionó, en Judas, otro lo negó, Pedro, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Todos huyeron, les dio miedo y huyeron, ¿sí? Lo vemos en Mateo 26:56. No lo busques si quieres, lo leo, dice. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero la oración que Jesús hacía para ellos, hacía al Padre para ellos, pues aseguraba que ellos tuvieran éxito. Él sabía que el evangelio iba a prevalecer a pesar de la debilidad de los apóstoles, a pesar del odio del mundo y de la oposición de Satanás y del rechazo que tendrían y de todo, el evangelio iba a prevalecer. Y con el poder del Espíritu Santo, ellos empezarían la cadena de testigos que prevalece hasta ahora. Por eso tenemos el evangelio hasta ahora, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Y así la iglesia se ha extendido exponencialmente con creyentes que instruyen a otros creyentes y los preparan para que hagan lo mismo. Por eso es importante el discipulado también, ¿sí? Porque los estudios que nosotros tenemos no es para que se queden en el cuaderno y lo tengamos, qué bonito, sí. No, es para que a la vez también nosotros lo compartamos a otros. Así se ha ido extendiendo la iglesia. Y la oración de Jesús lo haría, ¿sí? ¿Qué le dijo a Pedro también, ¿no? En Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Imagínate que es un arco, y tú sabes que en un arco la piedra clave es la del centro. Si tú quitas esa piedra, se cae todo. Así es, ¿no? Esa piedra importante, esa piedra del ángulo es Cristo. Y bueno, vimos también ya el versículo de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Pasamos a formar parte de la familia de Dios, ¿sí? Y esa salvación, como vimos, es por fe y solo por fe. Ahora vamos a ver el punto 2, la petición de la verdadera unidad. Vimos en el punto 1 la raíz de la unidad. Ahora vamos a ver la petición de la verdadera unidad, que lo vemos en el siguiente versículo, en la primera parte del versículo que nos toca hoy de Juan 17:21a. A quiere decir que le ponemos atención a la primera parte. ¿Qué está diciendo? Para que todos sean uno. Todos los verdaderos cristianos están espiritualmente unidos por la regeneración interna de Dios, que produjo fe y salvación por gracia. Y son un cuerpo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos con los otros. Así como las diferentes partes del cuerpo funcionan bajo la dirección de tu cerebro, porque finalmente el cerebro es el que nos dirige, los cristianos debemos trabajar así de la misma manera bajo la dirección de Cristo, que es la cabeza, ¿sí? Con un propósito, con una misión, con un evangelio y con una santidad, ¿sí? Esto nació en Pentecostés, con poder de lo alto. Sabemos cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿sí? En una unidad sobrenatural del Espíritu, ¿sí? En Efesios 4:3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Y esta no creada por ellos, sino preservada por ellos en un cuerpo y un espíritu. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y 1 Corintios 12:13 también nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, la iglesia, los creyentes, está formada por muchas personas de diferentes trasfondos y diferentes dones y diferentes capacidades. Y esto puede hacer que hagamos divisiones, pero no, todos tenemos esa unidad en el Espíritu Santo y en común tenemos pues la fe en Cristo, ¿sí? Y tenemos también una esperanza, la vida eterna. Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, perdón, ese ya lo leí, estoy en otro, Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, ¿sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es así como la garantía de que le pertenecemos a Dios, ¿sí? Su presencia en nosotros demuestra que pues nuestra fe de alguna manera es genuina. También en esa unidad, en un Señor, porque Jesús mismo es la cabeza del cuerpo, como ya vimos, ¿sí? En una fe, en la verdad revelada, en un bautismo, el del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver qué pasaba con Juan el Bautista. En Mateo 3:11. Mateo 3:11, ¿qué dice Juan el Bautista? Les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Juan el Bautista estaba preparando a las personas para que reconocieran su pecado, para que se arrepintieran, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, ¿sí? Y unidos también estamos en un Dios y Padre de todos los creyentes, ¿sí? En Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Hay un solo Dios. Ahora vámonos al punto número 3, la representación de la verdadera unidad, ¿sí? Vimos, punto 1, la raíz de la unidad. Punto 2, la petición de la verdadera unidad. Punto 3, la representación de la verdadera unidad. Y lo vemos en los siguientes versículos de Juan 17:21b, o sea, la segunda parte, al 23, primera parte, que dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta unidad que Cristo ora refleja la del Padre con el Hijo, como vimos en la primera parte, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta unión ya la había declarado Jesús. ¿Y qué había pasado? Por eso lo querían matar, porque no le creían. ¿Se acuerdan que vimos en los estudios de Juan 5:18? Que vemos que dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? No le creían, pensaban que era blasfemia lo que decían, querían matarlo. Y esa unidad con el Padre es el lazo que une a todos los cristianos. Y hay 5 características. Si quieres ponerla con incisos, para no confundirnos, el inciso A, Padre e Hijo unidos en motivo, comprometidos a la gloria de Dios, ¿sí? Padre e Hijo unidos en motivo, comprometidos a la gloria de Dios, ¿sí? En Juan 7:18, vamos a ver 2 versículos de Juan. Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, de su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Y luego también en Juan 14:13, que nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿sí? Los creyentes estamos comprometidos a la gloria de Dios. Nos lo dice en 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Nuestras acciones debieran estar motivadas por el amor a Dios, para que todo lo que hagamos sea para su gloria, no para gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Y preguntémonos, ¿lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo es para la gloria de Dios? Muchas veces no lo hacemos. Ahora, el inciso B, unidos en misión. Sí, en misión, una misma misión. Juan 17, versículo 2 al 4. Juan 17, 2 al 4, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿sí? Dios los dio a los creyentes al Hijo, ¿sí? Él, Jesús, se sacrificó para redimirnos. Ahora nosotros tenemos la misión de salvar a los que están perdidos, a la gente que no conoce de Cristo. Porque Jesús nos envía a compartirles a quienes no tienen una relación personal con Cristo. A lo mejor, sí, pues he oído de Jesús, pero no tienen una relación personal con Cristo, ¿sí? Ahora, el inciso C, si quieres anotar, unidos en verdad. Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y sáltate al 14, de ahí mismo, que dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Todos los creyentes deberíamos estar haciendo lo mismo, ¿sí? Estar unidos en esa verdad. Luego, el inciso D, si quieres ponerlo, unidos en santidad. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo en ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Y lo mismo en los creyentes, debiera ser esa unión en santidad. En Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el inciso E también, unidos en amor. Unidos en amor, lo vemos en Juan 17:24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Juan 5:20 también lo dice:
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y los creyentes igual, unidos en ese amor. Colosenses 3:14 nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Y debiéramos trabajar en ese amor a pesar de nuestras diferencias. Juan 13, 34 y 35. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo repite, fíjate, hace énfasis en ese amor, ¿sí? Porque ese amor que tengamos los unos por los otros, pues demuestra que realmente somos sus discípulos, ¿sí? Como vimos, ese amor genuino que es más que un sentimiento o nada más una muestra de afecto, es realmente tener ese amor, ¿sí? ¿Y cómo se demuestra? Pues en nuestras acciones. Y tenemos ese mismo poder también, ¿sí? Vamos a ver Mateo 15:16. Mateo 15:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Realmente estamos siendo luz a otros? ¿O estamos siendo como un foco apagado que no estamos alumbrando y enseñando acerca de Dios? Y el último punto que vemos es el 4, el resultado de la verdadera unidad. Ya acabamos con los incisos, ahora estamos en el punto 4, el resultado de la verdadera unidad. ¿Cuál es? Está en Juan 17:21c, o sea, la última parte del versículo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿sí? La unidad de los creyentes autentifica dos realidades importantes, ¿sí? Una, la evidencia al mundo, como vimos que dice esta parte del versículo: para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque muchos serán convencidos y vendrán. Y en el versículo 35 de Juan 13 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿sí? Y la otra realidad que se notaría, que debe de notarse, una es la evidencia al mundo, o sea, que todos vean ese amor entre los creyentes para que vean que realmente somos sus discípulos. Y el otro es el amor del Padre por ellos. Como vimos en la segunda parte del versículo 23 de Juan 17, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿sí? Y esto traería, pues, atrae al perdido a Cristo, ¿sí? Y no a divisiones, a contiendas, a desacuerdos carnales, que muchas veces se ve incluso entre grupos denominados cristianos, y ves que hay esas divisiones, ¿sí? Cuando, ¿qué nos está diciendo Dios? Que haya ese amor, que haya esa unidad. La unidad es una meta importante en el cuerpo de Cristo. Vamos al último versículo que veremos hoy, que es Efesios 4, del 1 al 3.
Efesios 4, del 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí este versículo se me hace tan importante como nos está diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, esa paciencia que a veces hoy nos hace tanta falta cuando estamos con otras personas, porque Dios nos ha llamado a que seamos los representantes de Cristo en la tierra, ¿sí? Y aquí, en este versículo que escribió Pablo, nos desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido. Esto, pues, implica que seamos amables, pacientes, humildes, comprensivos, buscando la paz, porque el mundo está observando nuestra manera de vivir y ¿estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? ¿Estamos siendo buenos representantes suyos? ¿O estamos teniendo esas divisiones, esa falta de unidad que Dios nos está diciendo que tengamos? Entonces, muchas veces tendemos a separarnos, a dividirnos, porque vemos pequeñas diferencias entre nosotros cuando debemos estar unidos en Cristo, que es lo que nos une, nuestra fe en Cristo, en vez de estar discutiendo y perdiendo tiempo por esas diferencias, ¿no? Y esto con amabilidad, el hacerle ver a la otra persona con la que a lo mejor no estás de acuerdo, con todo amor y con toda paciencia: mira, esto es lo que dice Dios, no lo estoy diciendo yo, esto es lo que dice Dios. Lograríamos más que estar haciendo esas divisiones. Entonces, tengamos esa unidad entre creyentes, ¿no? Cuya cabeza es Cristo. Así deberíamos de ser. Entonces, pues este es el estudio que nos tocaba el día de hoy, de Unidos en Cristo. Voy a dar gracias. Señor Dios Padre, pues te damos gracias por amarnos tanto, Señor, y hacernos tus hijos. Te pedimos, Señor, que podamos tener esa unidad entre nuestros hermanos creyentes, que estemos espiritualmente unidos por la fe en Cristo y la salvación que nos has dado por gracia, que seamos un solo cuerpo, con un propósito, con una misión de compartir el evangelio a quienes no te conocen, con ese amor que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, te pedimos que podamos tener un testimonio limpio que motive a otras personas a querer también tener lo mismo que tú nos has dado, con tu gran amor y con tu gran misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.